Muy bien, entonces vamos a continuar viendo lo que estuvimos revisando la semana pasada y desde ese punto de vista vamos a ir viendo también o recordar los efectos de la contaminación, perdón, los efectos de la revolución industrial a nivel social y económico y político, para luego ya llegar al tema que seguramente ustedes están viendo también en otras áreas, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas y el cuidado del medio ambiente, cosa que vamos a ver casi hacia el final ya del área este año. Entonces vamos a retomar, vamos a ver un momento el EduBlog. Muy bien, entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Aprendemos sobre las consecuencias de la revolución industrial. Se han dado cuenta ustedes que la actividad tiene el mismo estilo que la vez anterior. Entonces ya ustedes pueden saber que haremos un tipo de práctica parecido al de la semana pasada, pero vamos a explicarlo primero. Entonces acá tienen ustedes este video que vamos a ver. También hay este otro video que recomiendo que lo puedan ver. Y acá hay dos libros que también tienen dentro de su formación el tema que les podrían servir a ustedes para leer más sobre el tema si lo necesitan. Además, por supuesto, de su texto escolar, que sigue siendo válido para ver estos temas de las consecuencias de la revolución industrial. Sobre todo estamos hablando de la primera revolución industrial. Así que fuentes para revisar hay varias y vamos a centrarnos en este primer video que me parece el más interesante. Las consecuencias de la revolución industrial abarcaron de manera notable en casi todos los aspectos de la sociedad británica, incluyendo la demografía, la política, las estructuras e instituciones sociales y la economía. Con el crecimiento de las fábricas, por ejemplo, las personas fueron atraídas a los centros metropolitanos. El número de ciudades con poblaciones de más de 20.000 en Inglaterra y Gales aumentó de 12 en 1800 a casi 200 en el cierre de siglo. Como ejemplo específico de los efectos del cambio tecnológico sobre la demografía, el crecimiento de la fundición de coque resultó en un desplazamiento de los centros de población de Inglaterra desde el sur y el este hacia el norte y el oeste. El cambio tecnológico también hizo posible el crecimiento del capitalismo. Los dueños de fábricas y otros que controlaban los medios de producción rápidamente se hicieron muy ricos. Como indicador del crecimiento económico inspirado en las nuevas tecnologías, el poder adquisitivo en Gran Bretaña se duplicó y el ingreso nacional total aumentó en un factor de 10 en los años comprendidos entre 1800 y 1900. Tales cambios también provocaron una revolución en la estructura política de la nación. Los capitalistas industriales reemplazaron gradualmente a los propietarios agrarios de tierras como líderes de la economía y estructura de poder de la nación. Las condiciones de trabajo eran a menudo mucho menos que satisfactorias para muchos de los empleados en los sistemas de la nueva fábrica. Los lugares de trabajo a menudo estaban mal ventilados, hacinados y repletos de peligros para la seguridad. Hombres, mujeres y niños, por igual, trabajaban con salarios de supervivencia en entornos poco saludables y peligrosos. Los trabajadores a menudo no podían permitirse más que la vivienda más sencilla, lo que dio lugar al aumento de los barrios marginales urbanos. Veamos ahora las 10 consecuencias principales de la revolución industrial. Número 1. Educación. Antes de la revolución industrial, la educación no era gratuita. Las familias ricas podían permitirse el envío de sus hijos a la escuela para una educación básica.
mientras que la educación de los niños pobres se limitó a los tutoriales ofrecidos en las escuelas de la iglesia en los servicios del domingo. Sin embargo, en 1833 la educación recibió una ayuda del gobierno británico. El gobierno, por primera vez en la historia, asignó fondos para promover la educación en las escuelas. Dio dinero a organizaciones benéficas con el propósito de ayudar a hacer accesible la educación a los niños de todas las divisiones socioeconómicas. En el mismo año, el gobierno británico estableció leyes que exigían que los niños que trabajaban en fábricas asistieran a la escuela por no menos de 2 horas diarias. En 1844, la Unión de Escuelas Rutgers, establecida por el gobierno, se centró en educar a los niños pobres, mientras que la Ley de Escuelas Públicas, creada en 1868, trajo reforma al sistema escolar público en Gran Bretaña mediante el establecimiento de requisitos básicos para los estándares educativos. 2. Nuevas invenciones y desarrollo de fábricas. La industria entró en un rápido crecimiento en el siglo XIX. Se aumentó la producción y existió mayor demanda de materias primas de todo tipo, trayendo consigo grandes avances en las tecnologías y en las formas de producción en masa. 3. Política. Aunque Gran Bretaña se había convertido en una monarquía constitucional un siglo antes, la gran mayoría de la población seguía siendo privada del sistema electoral. A medida que la fuerza industrial crecía junto con una clase media más forzada, la reforma electoral era una necesidad para equilibrar la estructura de poder de la nueva sociedad. Antes de 1832, solo el 6% de la población masculina podía votar representado por aristócratas que poseían grandes parcelas de tierra en el campo y otros bienes. Hacia 1832, los propietarios de las fábricas de clase media querían que el poder político coincidiera con su recién descubierto golpe económico, lo que dio lugar al proyecto de reforma de 1832, que concedió el 20% de la población masculina a votar. El proyecto de reforma también redistribuyó los distritos electorales para reflejar mejor las grandes poblaciones de los centros urbanos. 4. Crecimiento de las ciudades. Una de las características definitorias y más duraderas de la revolución industrial fue el surgimiento de las ciudades. En la sociedad preindustrial, más del 80% de la población vivía en zonas rurales. A medida que los migrantes se trasladaban del campo, las pequeñas ciudades se convirtieron en grandes ciudades. Hacia 1850, por primera vez en la historia mundial, más gente en un país, Gran Bretaña, vivía en las ciudades que en las zonas rurales. A medida que otros países de Europa y Norteamérica se industrializaron, también continuaron por esta vía de urbanización. En 1820, la mayoría de estadounidenses vivían en ciudades. En Inglaterra, este proceso de urbanización continuó sin cesar durante el siglo XIX. La ciudad de Londres creció de una población de 2 millones en 1840 a 5 millones 40 años más tarde. 5. Explotación de los recursos minerales y aumento de la fuerza de trabajo. Para aumentar la producción eran necesarias nuevas materias primas en grandes cantidades, por lo que se mejoró la fuerza de trabajo y se extrajeron más recursos del suelo y del subsuelo. 6. Explotación infantil. El trabajo infantil era parte integral de las primeras fábricas y minas. En las fábricas de textiles, a medida que los nuevos telares de energía y las mulas de hilado tomaban el lugar de los trabajadores calificados, los propietarios de las fábricas usaban mano de obra barata y no calificada para disminuir el costo de producción.
y el trabajo infantil era el trabajo más barato de todos. Algunas de estas máquinas eran tan fáciles de operar que un niño pequeño podía realizar las tareas simples y repetitivas. Algunas tareas de mantenimiento, como estrujar en espacios reducidos, podrían ser realizadas más fácilmente por los niños que por los adultos. Y los niños no trataron de unirse a los sindicatos o ir a la huelga. Se les pagó un décimo de lo que los hombres fueron pagados. 7. Roles familiares. La revolución industrial transformó completamente el papel de la familia. En la sociedad agrícola tradicional, las familias trabajaban juntas con una unidad de producción, atendiendo a los campos, tejiendo suéteres o atendiendo al fuego. Las mujeres ahora podían ser madres y también desempeñar un papel en la producción de alimentos o bienes necesarios para el hogar. El tiempo de trabajo y de juego era flexible y entretejido. La misma especialización del trabajo que se produjo en las fábricas se produjo en las vidas de las familias de la clase trabajadora, rompiendo la economía familiar. Mientras que muchos trabajadores de la fábrica eran inicialmente mujeres, la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes que dejarían de trabajar cuando se casaran. 8. Sistema bancario y de inversión altamente desarrollado. Gracias a los avances en transporte, agricultura y comunicación, se dio un crecimiento del comercio mundial, lo que ocasionaba el aumento de las inversiones monetarias para la implantación de nuevos proyectos, desde grandes fábricas hasta medianas y pequeñas empresas. 9. Riquezas e ingresos. Los historiadores no están de acuerdo sobre si la vida mejoró para la clase obrera en la primera fase de la Revolución Industrial, de 1790 a 1850. E. P. Thompson argumentó en The Making of the English Working Class que la vida claramente no mejoró para la mayoría de los británicos. La experiencia de la inmiseración vino sobre ellos en 100 formas diferentes. Para el trabajador de campo, la pérdida de sus derechos comunes y los vestigios de la democracia de la aldea. Para el artesano, la pérdida de su estatus de artesano. Para el tejedor, la pérdida de sustento y de independencia. Para el niño, la pérdida de juego en el hogar. Para muchos grupos de trabajadores cuya ganancia real mejoró, la pérdida de seguridad, el ocio y el deterioro del medio urbano. 10. La clase media emergente. Poco a poco, muy gradualmente, una clase media o tipo mediano surgió en las ciudades industriales, en su mayoría hacia finales del siglo XIX. Hasta entonces, solo había dos clases principales en la sociedad: los aristócratas nacidos en sus vidas de riqueza y privilegio, y los plebeyos de bajos ingresos nacidos en las clases trabajadoras. Sin embargo, las nuevas industrias urbanas requerían gradualmente más de lo que hoy llamamos empleo de cuello blanco, como empresarios, comerciantes, vendedores de bancos, agentes de seguros, contadores, gerentes, médicos, abogados y maestros. Una evidencia de esta clase media emergente fue el aumento de las tiendas minoristas en Inglaterra, que aumentaron de 300 en 1875 a 2.600 en 1890. Otra marcada distinción de la clase media fue su capacidad para contratar a sirvientes para cocinar y limpiar la casa de vez en cuando. Esto es prueba de una pequeña pero creciente clase media que se enorgullecía de asumir la responsabilidad por sí mismos y sus familias. Consideraban el éxito profesional como el resultado de la energía, la perseverancia y el trabajo duro de una persona. Muy bien, entonces, el texto, bueno, el video nos muestra las diferentes consecuencias. Vamos a profundizar
en las consecuencias que tienen que ver el tipo social. ¿Ya? Vamos a ver. Mm, Bien, lo que nos interesa entonces sobre todo es esto, el impacto social de la revolución industrial, que tiene que ver también, por supuesto, con el impacto económico, y es una de las 10 consecuencias que el video nos ha ido mostrando, entre otras, ¿no? Entonces ya habíamos visto sobre el crecimiento poblacional, sobre todo en Inglaterra en primer lugar, luego en Europa, por porque decae la tasa de muertes y también problemas como la gran hambruna, que van a afectar enormemente a la población, van a originar también muchas migraciones, y lo cual lleva también al crecimiento de las ciudades. Incluso las migraciones no van a ser solamente del campo a la ciudad, sino que muchos europeos van a viajar a Estados Unidos buscando un futuro. En menor grado a Latinoamérica, pero también a África, inclusive a Asia, ¿no? Donde había colonias europeas, sobre todo inglesas, buscando el futuro que no podían tener en su propio país. Entonces vamos también a ver que como parte de estos cambios hay las reformas urbanas que van a mejorar el nivel de vida en las ciudades, como el uso del drenaje, el agua potable y como vimos hace un momento nada más, una nueva clase social que es la clase media industrial, que es parte de la burguesía y que es un grupo, por tanto, intermedio, ¿no? No son aristócratas, que es parte de la antigua nobleza que no va a desaparecer, es parte de la burguesía, no es de la alta burguesía, que son sumamente ricos, no son ese grupo, tampoco son campesinos, tampoco son obreros, es una cosa intermedia, una clase intermedia que viven de acuerdo a sus empleos, trabajos, negocios, que son pequeños, pero que les permiten tener un nivel de vida aceptable. Y también va a haber una nueva clase social que van a ser los trabajadores en la era industrial, ¿no? Los obreros. Muy bien, entonces, en esta nueva sociedad industrial, los campesinos se convirtieron en jornaleros, de personas que trabajan ya no diariamente o siempre, sino por día. Entonces les contrataban por día, trabajaban un día, de repente un día tenían trabajo, de repente al día siguiente no tenían trabajo. O sea, como dice, vimos, no sé, dice el video, perdieron pues su libertad para trabajar o su capacidad de trabajo, ya no tenían la estabilidad que tenían antes. Otros campesinos se van a la ciudad para convertirse en obreros. Los artesanos desaparecen. Y es que un artesano es la persona que trabaja con sus manos, ¿no? Tiene una gran habilidad y usa máquinas, pero son máquinas manuales. Y hace un buen trabajo, pero a su ritmo, lentamente. Es un trabajo de calidad, no de cantidad. En cambio, con las fábricas, lo que se quiere es producir mucho y rápido. Entonces, los artesanos no van a poder competir con las fábricas. De tal manera que por eso dice acá que van desapareciendo. En realidad no desapareció por completo, porque en todo el mundo siguen habiendo artesanos. Pero claro, de la edad media, los artesanos eran grupos muy fuertes, muy poderosos, porque si alguien quería comprar algo, los únicos que lo fabricaban eran los artesanos. Y de hecho de los artesanos vienen pues los gremios, ¿no? Que son las personas que se agrupan por su trabajo, ¿no? Zapateros, etcétera, que son gremios, ¿no? Y bueno, todo eso va a ser prácticamente desarticulado por las fábricas. Y no van a desaparecer, pero realmente van a quedar muy, pero muy debilitados. La aristocracia va perdiendo poder y esto ese lugar va siendo ocupado por la burguesía, sobre todo la alta burguesía, que tienen las fábricas y las empresas. Es la alta burguesía la que crea los inventos, bueno, es la burguesía la que crea los inventos y es la burguesía, sobre todo la alta, también seguramente la media, la que aprovecha esos inventos con fábricas y empresas, la que invierte y la que va a ganar mucho más dinero. Acá están pues los banqueros, empresarios propietarios y también ellos van a acceder poco a poco a la política, a la cultura y a la organización de la ciudad.
Ojo que en el siglo XIX todavía van a haber reyes y emperadores. No es que va a haber ya presidentes o algo parecido en Europa, eso no se va a dar hasta el siglo XX, con el final de la Primera Guerra Mundial, recién van a haber cambios políticos, pero ya los burgueses van a llegar al poder como ministros, consejeros de los reyes y emperadores, algo que antes era imposible, ¿no? Eso lo vimos, recuerden, en marzo. Eso era antes imposible para ellos. Y ahí van a llegar a cargos de confianza que antes pues no tenían la más mínima posibilidad de lograr. Valores burgueses como la propiedad privada, el ahorro, el individualismo, se van a difundir ampliamente y son valores tan valiosos que los mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, tener una propiedad privada, tener tu casa, tener tu negocio es algo que se considera signo de éxito en todo el mundo. El ahorro, ¿quién va a decir que el ahorro no es algo positivo? Y el individualismo, ¿no? Que es algo muy desarrollado en el capitalismo, ¿no? Y que es visto como que si quieres lograr algo, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Los hijos varones acceden a la universidad, ingenieros, abogados, investigadores, científicos. Recuerden que, y lo vamos a ver creo más adelante, la mujer estaba pues muy restringida todavía. Y recordemos que vimos esto la vez pasada, a una nueva sociedad de clases, ya no de estamentos como era antes, las clases altas con la nobleza o la aristocracia en decadencia ya, y la burguesía en ascenso más bien, las clases medias con la burguesía media y baja, sobre todo la clase media que son burgueses, y las clases bajas que como siempre son los campesinos y ahora son los obreros. Entonces claramente la sociedad se puede dividir en dos grandes grupos, ¿no? Una sociedad desigual con una burguesía rica y un proletariado explotado. Vivimos también ahí cuando se habló de los niños, ¿no? Condiciones de trabajo en general para todos muy duras, en los molinos de algodón, en las minas de carbón, niños trabajando, aprendices indigentes, mujeres, y sin embargo poco a poco van a darse leyes fabriles que van a ir sobre todo reconociendo, digamos, el cuidado de mujeres y niños, ¿no? Pero esto no va a ser rápido, ¿no? Sino que va a tomar tiempo. Recuerden que estamos hablando de la primera revolución industrial más o menos 1750 en adelante, para 1780 es cuando ya se ha desarrollado la revolución industrial en Inglaterra, ya está empezando realmente, y las primeras leyes recién aparecen en el siglo XIX, o sea, estamos hablando de 60, 70 años después, o sea que les tomó tiempo a los ingleses tomar conciencia de la explotación de los trabajadores. Los niveles de vida son fluctuantes, ¿no? Fluctúan los sueldos y precios, aumenta el consumo y hay producción y desempleo periódico. Entonces hay que indicar que en las condiciones de vida del trabajador hay una gran diferencia entre el trabajador artesano que trabajaba en un taller antes de la revolución industrial con el obrero que trabaja en una industria, ¿no? Aquí era un trabajo lento, bien pagado porque no cualquiera era artesano. Para ser artesano uno tenía que entrar de aprendiz casi de niño, ser aceptado por un maestro artesano que te enseñaba y durante años eras el aprendiz casi gratuito, ¿no? No ganabas mucho dinero, pero el asunto era aprender. Y ya cuando uno lograba un gran conocimiento, el artesano te podía indicar y decir, muy bien, ya sabes cómo trabajar igual que yo, y ya ese artesano, ese aprendiz ya no era aprendiz, sino que se convertía a su vez en un maestro artesano que también enseñaría así a otros, ¿no? Entonces era ese tipo de conocimiento que se lograba, pero con mucho tiempo, muchos años, ¿no? Y era un trabajo muy reconocido. En cambio acá, recordemos que estamos viendo a obreros mal pagados, sobre todo mujeres y niños, y acá pues es un trabajo que con las máquinas es fácil, ¿no? No toma mucho tiempo, por eso el video nos mostraba que muchas veces un niño
un niño pequeño podía aprender a trabajar porque era mover cosas, mover palancas, vigilar que algo funcionara y nada más. Entonces, un niño rápidamente podía aprender a trabajar una máquina. Entonces, se dan cuenta, hay una gran diferencia en un trabajo en un taller de artesanos que en una fábrica. Y como dicen diferentes textos, acá hay un texto de Engels, que va a ser con Marx, el creador del socialismo científico, el marxismo, ¿no? Tanto que se habla actualmente del marxismo de buena parte de nuestros congresistas y del presidente, que él critica pues las condiciones negativas de los trabajadores, ¿no? Y acá menciona, ¿no? Lugares horribles, malolientes, ¿no? Trabajando en condiciones bastante negativas. Y sobre las duras condiciones de trabajo, acá vemos a niños trabajando, y justamente acá menciona, ¿no? Como para 1835, cuando ya estaba muy avanzada la primera revolución industrial, en cuanto al algodón, habían ya 29.000 niños menores de 13 años trabajando, menores de 13 años, menores de la edad de ustedes, 65.000 de 13 a 18 años, que son más o menos como la edad de ustedes en esa época, 69.000, 68.000 mujeres y 58.000 hombres, ¿no? Solamente en la industria del algodón. Es, recordemos, lo vimos la vez pasada, una de las industrias más importantes de Inglaterra, ¿no? Pero se dan cuenta ahí, sumando los niños de los dos grupos, superan por mucho a los adultos. Y en este texto nuevamente nos están mostrando situaciones de explotación de niños y niñas, ¿no? También. Entonces, aquí en este texto están haciendo ciertas denuncias sobre los peligros de estos niños, ¿no? El hecho de que se puedan exponer a fiebres contagiosas, a que no es bueno para la salud de los niños que trabajen ahí, que hay un trabajo de noche y jornadas prolongadas. Ya vimos que a veces se trabajaba 15 horas diarias, con pequeños lapsos solamente para comer, y además comían muy poco, no es que comían lo que debían comer. Eh, y todo esto lleva a que tiendan a disminuir el total de vida, ¿no? Trabajos riesgosos además, privados de toda ocasión de instruirse. O sea, obviamente no iban a la escuela porque no había escuelas, y vimos también en el video que eso va a ir cambiando lentamente, ¿no? Poco a poco se va a tomar conciencia de esto, y ya inclusive el gobierno inglés va a comenzar a tomar medidas para que los niños vayan a las escuelas. Esto va a ser el inicio de lo que se va a llamar, lo que conocemos como la educación primaria, que como vimos, recién se va a hacer obligatorio en el siglo XIX. Ya ni hablemos de la secundaria, eso viene mucho después todavía. Y la inicial, peor, ¿no? Mucho, mucho, mucho después todavía. Y aquí los excelentes reglamentos en vigor van a remediar uno de estos males, y obviamente eso va a tomar tiempo, pero la idea es justamente mejorar el nivel de vida de los niños. Sin embargo, y este cuadro es interesante, perdón, este cuadro es interesante porque indica edad media de defunción, de muertes, y en varias ciudades inglesas. Y como se puede ver aquí, bueno, de repente no se puede ver muy bien, el cuadro es textual, no ha sido reelaborado, pero lo que yo puedo comentarles acá es la diferencia, ¿no? Un burgués puede vivir obviamente mucho más que un artesano, y un burgués y un artesano vivían más que un obrero. Un ejemplo claro es la ciudad de Liverpool, que es una ciudad importante, un puerto importante de Inglaterra, y menciona acá, por ejemplo, un burgués vivía en Liverpool, donde seguramente había mucha contaminación, 35 años, que es poco, ¿no? Un artesano, ¿cuánto vivía en promedio? 22 años, o sea, mucho menos que un burgués. Y un obrero, 15 años. O sea, a los 15 años de repente uno ya se moría por contaminación, mala comida, hacinamiento, en fin, todo un conjunto de condiciones, o de repente peligros en la propia fábrica, ¿no? Y en cambio en otras ciudades era diferente. Por ejemplo, acá menciona otra, y en esta otra, que el nombre no se ve muy bien realmente, un burgués, 52 años de vida, mucho mejor que en Liverpool,
son 15 años más por lo menos. Un artesano tendero, 41 años, mejor definitivamente que los 22 del Liverpool, y un obrero, 38 años. O sea que un obrero de esta ciudad vivía el doble, más del doble, que un obrero en Liverpool. Entonces ahí podemos ver cómo el hacinamiento y todas las condiciones de vida eran duras, ¿no? Para todos, pero sobre todo para los obreros. Y recuerden que los obreros en su mayoría eran niños. Entonces, acá podemos ver esto como una situación bastante negativa para los niños. Y este también lo vimos en el video, ¿no? Y no lo quería comentar, pero ustedes pueden ver acá, esto en el video salió, esta misma imagen, ¿no? Acá ven a niños trabajando, pero miren que acá hay un capataz con un palo, ¿no? Entonces, cualquiera que no trabaje ritmo o cualquier otra cosa, le cae su golpe. Entonces, eso obviamente no puede ocurrir en los tiempos actuales, ¿no? Pero en esa época era totalmente normal. Y acá reitero nuevamente lo que se menciona, ¿no? Jornadas laborales agotadoras en situaciones extremas de falta de seguridad y de higiene, abuso de trabajo infantil, bajos salarios. El video decía que era un décimo de lo que se pagaba a un adulto, o sea, unas monedas. Entonces trabajaban mucho por muy poco, pero ese poco les podía ayudar a dar a comer. Entonces era algo muy, pero muy abusivo, ¿no? Y en las mismas condiciones que los adultos, siendo evidente que un niño pues no es igual que un adulto, ¿no? Para nada. Bajos salarios debido a la abundante mano de obra de mujeres y niños. Ausencia de derechos. Había el despido libre, no había vacaciones, no había seguro de enfermedad, no había provisión de derecho de asociación, no había nada. Cualquier accidente, bueno, el niño era reemplazado por otro, ¿no? Simplemente porque había montones de niños que necesitaban trabajar, o mujeres. Entonces, mano de obra no escaseaba. Entonces, si uno no quería trabajar o uno le pasaba algo, se enfermaba, se accidentaba, simplemente lo botaban y buscaban a otro. Y eso, y ahí acababa todo. No había pues ningún tipo de respeto, ni consideración, ni nada por nada, ¿no? Ahora, frente a eso, hubo respuestas. Un empresario burgués llamado Robert Owen va a proponer un tipo de sistema solidario y eso va a ser conocido como socialismo utópico, ¿no? No solamente él, sino que otros pensadores, todos burgueses, inclusive un noble, vamos a ver ahorita, van a proponer sistemas de menor explotación y eso va a ser reconocido como socialismo utópico, ¿no? Utópico quiere decir idealista, ¿no? Que obviamente no va a tener mucho éxito, pero van a ser propuestas interesantes, pero no van a ser, digamos, aplicadas o no van a tener mucho impacto. Más bien, los cambios van a venir con la creación de las unions, que son los primeros sindicatos, el sindicalismo y la Carta del Pueblo, que vamos a ver ahorita. Y poco a poco es las denuncias de tanta explotación y muertes y todas las condiciones laborales van a llevar a Inglaterra a, a cambios ya reales, ¿no? Cambios legislativos, cambios en leyes, ¿no? Las leyes de fábricas que van a ir poco a poco favoreciendo a los obreros, las leyes de fábrica de 1863 y la ley de minas de carbón de 1842, ¿no? Estas leyes ya favorecen a los obreros y les van reconociendo ciertos derechos. Pero obviamente va a ser un camino largo porque los burgueses, que muchos de ellos eran también parlamentarios, por supuesto van a oponerse, ¿no? Van a hacer todo lo que hace pues un político, ¿no? Y lo vemos también en nuestro Congreso, ¿no? Digamos, apoyar lo que es bueno a veces y cuando algo te afecta a tus intereses, negarlo, ¿no? Evitarlo, demorarlo, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, está pasando ahora con el transporte, ¿no? O con la educación, ¿no? Que algunos congresistas que tienen, digamos, intereses en transporte, en empresas de transporte, no quieren una reforma de transporte porque no les conviene, o congresistas de universidades denegadas no quieren pues que continúe la SUNEDU, las reformas, porque no les conviene. No quieren volver a lo de antes para que puedan poner sus universidades que no tienen calidad. Entonces, es lo normal en un político, ¿no?
cuida sus intereses. Entonces, igual acá, esas leyes van a demorar en aplicarse porque, pues porque muchos de ellos van a llegar a la política, ¿no? Entonces, ¿quién quiere legislar en su contra? Nadie, ¿no? Es lógico que nadie. No es lo ideal, pero es lo que va a ocurrir. Entonces, las huelgas y las luchas obreras van a darse y las tres unions, que son los primeros sindicatos, van a mostrar pues la lucha de los obreros. Y lo que se llama la Carta del Pueblo va a dar origen a lo que se llama el cartismo, ¿no? Un documento que apareció en 1838 que demandaba reformas, ¿no? Y acá hay una pequeña parte de esta Carta del Pueblo que no se sabe exactamente quién la escribió, pero que fue importante porque realmente representaba lo que la gente quería, ¿no? Sobre todo los obreros, y que poco a poco van a lograr éxitos, ¿no? En el sentido de que van a poner un nombre a lo que se busca, ¿no? Y van a lograr poco a poco un cierto reconocimiento en las leyes del Parlamento inglés. Aquí hay otro socialista utópico, bueno, el que vimos antes en un momento, ¿no? Robert Owen, que en Escocia, con su dinero, puso una fábrica ideal, ¿no? En esa fábrica en Escocia había obreros, claro, pero no eran explotados. No trabajaban igual que en otros lugares, tenían un sueldo digno. A Owen le ponía colegios a los niños para que se educaran, y Owen con su dinero le construyó casas a los obreros para que vivieran bien. Entonces no eran casas hacinadas, ni cochinas, ni nada. Eran casas decentes, ¿no? En un ambiente agradable. Entonces Owen era un cristiano creyente, y él entendía que como cristiano no podía ser un explotador, ¿no? Pero obviamente todos los empresarios no eran pues como él. Así que eso quedó como un esfuerzo bonito, pero digamos, eso lo hizo él, pero nadie más, o de repente muy pocos siguieron su ejemplo, ¿no? Y la idea de crear cooperativas donde los obreros también se beneficiaran de todo el trabajo era una cosa bonita, pero no todos lo siguieron. Otro socialista utópico fue el conde de Saint-Simon, que proponía, ¿no?, la importancia de la industria, reconocía la industria, pero sin afectar las condiciones de vida de las clases humildes, ¿no? Entonces, él creía importante valorar el trabajo y pagarlo bien. Entonces, muy bien, entonces todo esto nos lleva a lo que es el desarrollo del capitalismo, ¿no? Que es el que ha hecho que el mundo se desarrolle, ¿no? A los socialistas no les gustará esto, pero si el mundo ha progresado es por el capitalismo, evidentemente, aunque no de la misma manera para todos y con mucha explotación de más, ¿no? No se puede negar. Bien, esto ya no lo vamos a ver porque esto ya es más para cuarto año, pero lo que me interesa a mí era que usted vea las condiciones o las consecuencias, sobre todo sociales, de la revolución industrial. Muy bien, entonces, les voy a mostrar acá lo que ustedes van a hacer. Muy bien, entonces, como la vez anterior, ahorita voy a colocar este enlace y ustedes van a elaborar esta práctica, ¿no? Condiciones de vida, condiciones laborales de los obreros en el siglo XIX. Y acá hay un breve texto, ¿bien? Muy breve, como pueden ver, muy chiquito. Y en base a eso ustedes van a realizar las actividades en base a la lectura. Está aquí toda la respuesta, y con lo que hemos estado explicando, lo que ustedes han visto, creo que no es tan complicado para responder. Entonces, como pueden ver acá, tienen tres opciones, marcan una, y aquí también tienen que marcar la correcta, y acá igualmente, ¿no? Las palabras adecuadas. Tienen tres opciones y marcan la que corresponde, ¿no? Igualmente acá, y aquí escribir las necesidades, ¿no? Más que frases, palabras exactas. Cuando termina todo, ponen terminado y no olviden colocar su nombre y mi correo personal. Entonces vamos a colocar esto en el enlace, perdón, en el chat. eh, ¿Sí? Eh, vamos a
colocarlo acá en el chat de la clase. También lo voy a colocar en el Classroom. Y no olviden que tienen que enviarlo a mi correo personal. Está ahí. Ahora, para el Classroom también, una vez que lo han resuelto, sale su puntaje y me lo envían, me envían la toma de pantalla con el puntaje. Eso sí, lo pueden subir como imagen al Classroom. ¿Ya? No tienen que subir todo, necesariamente, pueden hacerlo también. Pero lo importante es que el puntaje es lo que interesa para que yo ponga ahí en la nota, ponga ahí la referencia, ¿no? Como saben, eso suelen ser tareas sobre 10 puntos, porque en otros países 10 equivale a 20, ¿no? Entonces, tener 10 o 9 es pues como tener 20 o 18, digamos. Muy bien, entonces, esto es lo que hay que hacer. No sé si hay algún tipo de duda, me parece que está bastante asequible. Pregunto, ¿algún tipo de duda, por favor, para absolver al instante? Estamos llegando a tiempo. ¿Algún tipo de duda? ¿Se entiende lo que van a hacer? ¿Alguna cosa de la información que no quedó claro? Todo claro, profesor. Gracias, Luis. Bueno, entonces no hay dudas por ahí, nada, nada, nada. Bueno, si no hay dudas, solamente yo, hasta que alguien tenga una duda en pendiente, vamos a un momentito a pasar lista. ¿Ah? Y recordarles nada más que ya estamos pues en la etapa final. Ese es el último viernes de noviembre. Ya no estamos prácticamente ya casi terminando. Así que recordarles por favor a los que falten entregar tareas del primer, segundo trimestre, que hagan lo mínimo necesario, que ya se les envía a su correo para que cuando llegue el final puedan tener notas en todas las competencias del área y no quede nada pendiente para marzo. Creo que sería para ustedes ideal no tener que llevar tarea en el verano, porque si no completan tareas y quedan cosas pendientes, quedan cosas en blanco, evidentemente tiene que haber tarea en el verano. Y si quieren evitarlo, pues simplemente aprovechando este trabajo que no va a tomarles tanto tiempo, más bien, una vez terminado este, completen lo que falta de otras tareas pendientes y envíenlas de una vez para completar lo que falte y ya no tengan nada pendiente y diciembre pues acaban todo y acaban bien el área. Recordarles también lo del plan lector, que muy pocos han enviado hasta ahora, simplemente la lectura que se les tocó, leerla y lo que más les haya impactado, copiarlo o parafrasearlo en un Jamboard y enviarlo a mi Drive. ¿De acuerdo? E igualmente recordarles nuevamente que cuando ya vean su fecha de vacunación y no olviden ir, no tengan temor de ir, porque es la única manera de estar bien protegidos y sobre todo para vernos el próximo año ya en el colegio. Y ya habrán escuchado, bueno, que ya a todos nos van a poner la tercera vacunación, ¿no? Ya no solamente a los que son mayores de 65 años, también a nosotros que ya nos tenemos la segunda vacuna, ya nos toca también, bueno, depende, ¿no? Después de 5 meses, la tercera vacuna. Entonces, todos tenemos que estar bien preparados, bien vacunados para volver al colegio bien protegidos. Bueno, chicos, entonces, un momentito, vamos a acabar la grabación.